Hola a todos, mi nombre es Nicole, soy estudiante de la Universidad ICESI de Comunicación Social y Antropología y el día de hoy vamos a entrevistar a María Alejandra Arias Valdiri, que es experta asociada al laboratorio del ICILab, es abogada con maestría en Derecho Público, especialista en Derecho Administrativo, hace 22 años que se especializa en este campo, es asesora de entidades estatales y hace un par de años se desempeña como escritora para la editorialita, especialmente en el género de poesía y textos cortos. Entonces, bueno, María Alejandra, cuéntanos dónde naciste, dónde te criaste, con quiénes vives, cuéntanos de ti. Muy buenas tardes, gracias Nicole por la invitación. Bueno, yo nací en Cali, ya hace un tiempito atrás, en el 76. Actualmente vivo también aquí en Cali, vivo con mi hijo, vivimos los dos, tenemos nuestra familia también cercana, aquí en la ciudad de Cali, y otras están en el exterior. Y cuéntame, bueno, ¿cuáles son tus estudios? ¿Dónde los realizaste? Bueno, yo también, pues prácticamente toda mi existencia ha sido desarrollada aquí en nuestra ciudad, en el Valle del Cauca. Yo estudié en parte de escolaridad, solamente en dos instituciones, estando muy pequeña, en la parte de preescolar. Estudié en un jardín infantil oficial del gobierno, donde hice el prekinder, ¿sí? Ahí hice 2 añitos, se llamaba El Bosquecito, es uno de los mejores recuerdos que yo tengo de mi infancia. Ese espacio fue algo muy bello, muy cálido, y tenía unos docentes que todavía los recuerdo incluso. La parte ya de lo que fue colegio grande, primaria y bachillerato, la hice en el colegio Comeva, un colegio que aún está aquí a las afueras de Cali, queda en Pance. En ese colegio hice toda mi primaria, todo el bachillerato, de ahí me gradué. También tengo muy buenos recuerdos y grandes amigos que todavía hoy pues tenemos todavía contacto y seguimos haciendo lazos de amistad. La universidad la hice en la Universidad San Buenaventura y estudié mi carrera de Derecho. También tengo muy buenos recuerdos de esa institución. En esa universidad, en convenio con la Pontificia Bolivariana, hice mi primera especialización en Derecho Administrativo, y la parte ya de maestría la hice en el ICESI, en la universidad en la que tú estás estudiando, y también estudia mi hijo actualmente. Él también estudia Derecho en esta universidad. Esa es básicamente como la parte formativa, la que he desarrollado hasta el momento. Ok, entiendo. Entonces, bueno, me hablaste, entonces cuéntame más cómo es el campo laboral o la experiencia que has tenido ejerciendo el derecho. Bueno, ya son varios años, son más o menos casi 22, 23 años de ejercicio profesional, se pasaron en una manera muy rápida. He estado siempre asociada al sector de lo público, he trabajado en varias entidades del orden estatal, tanto a nivel local como a nivel nacional. La vida me llevó por un camino que tal vez yo no lo pensé desde el momento cuando estaba haciendo mi carrera, que era la parte de lo público y específicamente el tema de contratación estatal, porque cuando uno, digamos que ve noticias y ve tantas cosas asociadas a lo que es la compra pública, siempre uno tiene mucho como resistencia o tiene unos paradigmas y hay cierta distancia frente a esa área. Yo la verdad no pensé que ese hubiese sido si yo lo hubiera pensado tal vez no lo hubiera elegido, pero la vida me llevó por ese camino. Recién egresada de la universidad, pues antes de vincularme a lo público, intentamos con una gran amiga, Hilda, con la cual estudiamos también nuestra carrera, hicimos nuestra tesis juntas, intentamos un proyecto muy bonito de abrir nuestra propia oficina, porque pensábamos que eso nos daría, digamos, un bagaje, un conocimiento, y también nos permitiría cumplir unos requisitos universitarios, que es que en Derecho tú tienes que cumplir para graduarte, hacer en algunas universidades, hoy ya ha cambiado, creo que el ICESI en eso tiene unas variaciones, pero en mi época y en la Universidad en la San Buenaventura nos exigían hacer unos preparatorios, que son unos exámenes que te miden como el conocimiento a lo largo de toda tu carrera en unas áreas fundamentales.
adicional tienes que desarrollar tu tesis. Entonces pensamos que esa estrategia de tener nuestra propia oficina pues nos daría tiempo, uno, para hacer ese cumplimiento de requisitos y adicional ganar experiencia, porque uno sale y hoy pues la reglamentación ha cambiado de ese primer empleo y de tener esa experiencia, pero en nuestra época era muy difícil salir y efectivamente tener una experiencia acreditada. Entonces ese ejercicio fue inicial. Después trabajé en la parte del sector de la salud, en un hospital, y por allí digamos que las circunstancias me empezaron a enfocar hacia la contratación estatal, hacia lo público, y en esa medida el camino me fue mostrando cada vez más. Entonces te vas haciendo, digamos, conoces más el área y eso te va llevando experiencia, y a su vez pues se van a generar otros tipos de vínculos. Estuve en un hospital, también trabajé en las fuerzas militares, trabajé en una entidad muy bonita que se llama la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Es una entidad del orden nacional que tiene diferentes sedes en toda Colombia y atiende básicamente lo que es la alimentación y la logística de las tropas de Colombia. Digamos que en el momento en que estuve allí pues estaba todo el tema del conflicto armado y había mucha, digamos, incidencia en todo lo que se compraba allí, la cantidad de volúmenes y la importancia que eso significaba para el país, pues enfrentando nosotros una situación tan compleja como la que vivimos. Después, a raíz, digamos, un episodio fuerte de nuestra existencia, mi hijo y de la familia, que su padre fallece, digamos que la vida nos tocó tomar unas decisiones. Me sale una oportunidad laboral muy buena en Bogotá y entonces toca analizar la situación, lógicamente ante la partida de un ser querido, la parte económica, las situaciones emocionales y demás, pues generan una ruptura y unos tipos de duelo que hay que afrontarlos, y pues había que tomar unas decisiones. Decido irme a Bogotá, a trabajar a Bogotá. Mi hijo muy pequeño, digamos que estaba casi de 6, 7 años, pero ha sido, la edad no ha sido una limitante para que mi hijo Juan Sebastián sea esa persona que incluso es una voz de la conciencia, es un motivador, es un guía y hasta a veces un tutor muy estricto y incluso un entrenador para la vida, siendo que pues a veces uno piensa que como padre tiene totalmente la autoridad sobre los hijos. Vemos que la dinámica de nosotros ha sido muy bonita, es enriquecedora porque mutuamente, y yo creo que más de él hacia mí, ha sido como un impulso para poder hacer cosas distintas. Entonces trabajé en Bogotá casi alrededor de 2 años, una experiencia muy valiosa, porque uno venir desde lo que es la provincia, llamémoslo así, porque lógicamente Bogotá es un distrito, es la capital, están las entidades del orden nacional, es otro nivel. Entonces a veces cuando uno dice vengo de una ciudad más pequeña, más regional, la gente de pronto tiene algunas prevenciones por tu capacidad y el desempeño que vas a hacer en tu gestión. Pero fue muy bonita el recibimiento que me hizo esa ciudad, me abrió las puertas. Es una ciudad muy competitiva, muy difícil, la movilidad, a veces el relacionamiento, porque es una ciudad donde recibe pues diferentes regiones del país. Entonces hay una cultura muy mezclada que interactúa con diferentes tipos de población. Pero fue una experiencia muy valiosa y estuve 2 años. Mi hijo en ese proceso no me quiso acompañar porque eso significaba un desarraigo de sus abuelos, porque mis padres han sido, digamos, un cimiento, una estructura muy valiosa, no solamente en mi vida personal, sino también en ese acompañamiento para la formación de mi hijo. Entonces él en esa corta edad, acabamos de enfrentar una pérdida, un duelo. Él se hace una reflexión que para la época que tenía esa edad tan pequeño, 6, 7 años, pues era de avanzada, porque él me plantea que me pide, casi que me implora que no lo lleve a Bogotá, porque Bogotá significaría irse del colegio, desde que está en un colegio desde que tenía 2 añitos, 2 y medio años, estudiaba en el colegio alemán. Ahí tenía su núcleo de amigos,
sus profesores, él amaba ese colegio, era también desprenderse de sus abuelos, de la familia materna y demás. Entonces él me dice que no me lo lleve porque él va a estar de pronto en un apartamento mucho más pequeño, encerrado, ¿quién se va a hacer cargo de él mientras que yo llego de trabajar? Entonces eso lo sometimos como a la revisión también por parte de la psicóloga, y la orientación que nos dio era efectivamente, era un raciocinio muy lógico para esa edad, muy fuerte para mí porque significaba arrancar sin él a un espacio distinto. Pero bueno, Dios estuvo allí de por medio cuidándonos en esa decisión, la logramos hacer. Sin embargo, pues lógicamente las idas y venidas mías, eso incrementaba en ciertos costos, no era lo mismo, y ya la edad de él empezaba a avanzar. Cuando ya veo que ya él está entrando en una preadolescencia, que ya mis padres ya son adultos mayores, que pues tengo que entrar a jugar un rol, digamos, con mucha más presencia, ya mis jefes, al ver cómo esa situación, me dicen, no, definitivamente tú tienes que tomar una decisión de familia, y si te toca regresar por el bienestar de tu hijo, pues hay que hacerlo. Entonces retorné nuevamente a Cali, ya con una experiencia ganada en el sector de lo público. Era una entidad que se manejaba muchísimo dinero en presupuesto, en procesos de contratación, era aprender sobre todo lo que compran las fuerzas militares, cómo se desarrollan los procesos, las especificaciones técnicas, gente con mucho conocimiento me abrió las puertas, y también, digamos que no podía ser inferior a ese compromiso. Entonces el aprendizaje continuo me permitió también como apropiarme de esos conocimientos. Incluso tuve la fortuna también de, estando en Bogotá, como estaba sin mi familia de base, pues el tiempo había que invertirlo de mejor manera, y en ese sentido podía tener varios contratos, varias posibilidades laborales. También estuve en ese campo explorando el tema de la docencia, que es algo que a mí también me llama mucho la atención. Mis padres vienen del sector educativo, mi padre fue docente. Entonces hay como esa venita interna de la parte de docencia, me gusta mucho. Creo que uno no se puede quedar con el conocimiento, creo que todos deberíamos de ser esos docentes que tenemos una semilla, porque lo que tú aprendes alrededor de tu vida, en la parte personal y también en la laboral, hay que compartirla. Uno no se puede quedar con un conocimiento, porque eso enriquece a los demás y también a uno. Entonces ya volvimos a Cali. Me conectaron con una entidad que guarda relación con lo que yo hacía en Bogotá, que era acá en el batallón, en el Cantón Militar Pichincha. Allí había en un batallón que hacía las veces también de compras para el ejército, para las tropas, alimentación, dotación y todo lo que se requiere para tener que cumplan la función misional, que es la protección pues hacia los ciudadanos. Entonces aquí estuve también casi unos 2-3 años trabajando en ese sector, pero creía que, digamos, que ya se había como cumplido pues ya se había satisfecho unos requerimientos, que era importante, digamos, darle oxígeno a mi campo laboral, y me salen unas oportunidades ya en otro tipo de entidades de lo público en el sector territorial. Entonces voy a hacer asesorías a varias entidades estatales como alcaldías, ¿sí? En esas estuve en la alcaldía de Cali. En la alcaldía de Cali también tuve el privilegio de estar en varias dependencias, en varias secretarías de la institución. Entonces conoce un poquito más uno cuál es el rodaje, a pesar de que lo público conserva unos principios, una normatividad que es común, pero también hay una serie de particularidades propias de cada entidad. Entonces estuve en la alcaldía, en varias dependencias, como te cuento. También estuve en Yumbo, también tuve la oportunidad de trabajar en la alcaldía de Yumbo. Y bueno, el tiempo fue corriendo, hago la maestría, creo que era el momento de hacerla. De pronto un poquito, pues hoy la juventud hace las maestrías y los doctorados siendo muy jóvenes, y eso me parece muy valioso, es una experiencia distinta, pero en la generación de nosotros esa modalidad no era lo usual. Lo usual era que uno primero saliera al campo laboral, se desarrollara como profesional, adquiriera y mirara como el enfoque donde iba
a buscar como esa profundización y hacer sus estudios posteriores. Entonces hago mi maestría en la Universidad ICESI, también una experiencia muy valiosa, y es muy bonito hoy ver cómo mi hijo, varios de los profesores que acompañaron mi proceso en la maestría de Derecho Público, pues hoy también son sus docentes. Eso es una cosa muy bonita que nos sucede. Y en ese episodio mi hijo quiere explorar irse hacia el exterior, de pronto terminar sus estudios escolares en el exterior. Yo decido, digamos, tomarme como una pausa de vida, dar un oxígeno también, porque pues, a veces uno, cuando es prestador de servicios, pues no tienes, digamos, la posibilidad de tener unas vacaciones remuneradas y demás. Entonces uno está como en constante ejercicio laboral, pero también el descanso era importante tenerlo. Entonces decidimos que él se fuera a terminar sus estudios al exterior. Yo acompaño ese proceso inicial en unos meses con el fin de dejarlo estabilizado, de conocer dónde iba a estar y demás, y yo regreso nuevamente a Colombia. Cuando regreso, tengo la oportunidad de trabajar nuevamente en la alcaldía de Cali, ahí en una dependencia nueva, recién fundada a través de la reforma que se hizo administrativa en el gobierno Armitage. Entonces tengo esa oportunidad de llegar ahí a una entidad nueva, fresca, y llego a explorar un campo que desde lo público no había tenido la oportunidad, porque a veces en el campo en que yo me desarrollé como profesional, en la contratación estatal, es un procedimiento, es un hacer, y entonces tú te vuelves muy operativo en esos procedimientos, pero no exploras otras áreas. Entonces esa entidad, esa dependencia de la alcaldía tenía la oportunidad de tener un área que era específicamente de gestión del conocimiento y la innovación. Entonces yo llego a ser parte del equipo. Allí desarrollé unas grandes habilidades, como era poder dictar capacitaciones, socializaciones y transmitir, sobre todo transmitir en un lenguaje que se entienda, porque a veces los abogados tenemos un problema, y es que hablamos en unos términos utilizando una terminología muy específica, muy de la jerga de la profesión, pero el común de la ciudadanía pues no es accesible esa información. Entonces nosotros en esa dependencia, con mi jefe, pues lo que buscábamos era eso, abrir el conocimiento para que fuera tanto fácil de entendimiento para los servidores públicos, porque son los que operativizan la gestión, pero también para la ciudadanía, porque cuando la ciudadanía no entiende el lenguaje en el que se desarrollan las actividades del Estado, pues uno puede entrar a hacer unos juicios a priori, no hacer unas valoraciones de pronto muy acertadas. Entonces ahí hicimos unas campañas de socialización muy interesantes, y desarrollamos también una estrategia que era de conocimiento, que era poder hacer el primer curso virtual, ¿sí?, in-house en la alcaldía, de inducción a las compras públicas. ¿Cómo decirle a un servidor público: venga, usted está recién nombrado, o a usted lo han contratado y usted ya tiene que empezar a sacar un proceso y contrate esto que se necesita, desde una aguja hasta el papel, hasta un vehículo, en fin? Entonces uno llega a una entidad donde dice: te toca hacer, y usted empiece, porque usted no puede quedar mal, usted lo contratan por una idoneidad, pero cada entidad pública tiene unos procedimientos específicos. Tú puedes ser muy capaz, pero si no tienes como esa primera inducción clara de qué es lo que te toca hacer en esa área específica en compras, pues es más complejo. Entonces ahí tuvimos esa gestión, fue bien importante. Ahí participé como coautora de los contenidos. Fue una experiencia muy bonita y muy enriquecedora a nivel profesional. Después trabajé también en la alcaldía de Palmira, desarrollando también nuevamente el tema de gestión del conocimiento, apoyando como esa área, pero también potencializando algo más, que es el agro, ¿sí? Porque como Palmira es un territorio casi del 90% rural, ¿sí? La agricultura en Palmira, uno cree que Palmira es pequeña y Palmira es grande. Lo que pasa es que la parte rural es el mayor componente. Entonces, esa parte que tiene Palmira del agro nos permitió hacer unas campañas muy interesantes, y era cómo
vincular a las mujeres, ¿sí? Cabezas de hogar, a las mujeres emprendedoras, empresarias, ¿sí? A la compra pública. Y entonces allí se desarrollaron estrategias de ruedas de negocio, de encuentros productivos apoyados desde el orden nacional con entidades como la ADR, que es la Agencia de Desarrollo Rural, donde nos facilitó como los espacios, la metodología para hacer eso. Entonces fue un espacio bien interesante también de cómo traer el agro a la compra y también porque cómo desde lo público se da respuesta a lo social. Entonces eso fue algo muy valioso que adquirimos en ese espacio. Y hoy estoy en Bogotá, prestando los servicios a una entidad del orden nacional que se llama la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, que hoy de pronto está la podemos estar escuchando en noticias por el tema de los peajes, que el aumento, que la congelación y demás. Entonces estoy en esta entidad, es una entidad muy técnica, es una entidad con unos conocimientos muy específicos, con gente, un talento humano muy capacitado, muy experto en la materia, con unas especificaciones muy propias de cada mundo, ¿sí? Allá se llaman lo que hace la ANI son modos, entonces está lo que se conoce como las vías, carreteros, los puertos, los aeropuertos, las líneas férreas, lo fluvial. Entonces es una entidad muy valiosa donde el aprendizaje pues hay que estar en sintonía con todos estos conceptos técnicos y apropiándolos para poder brindar un mejor servicio. Esa es como así a grosso modo mi experiencia profesional. Eso te cuento, Nicole. No sé si de pronto me extendí mucho, me excusas, tranquila. Pero bueno, ahí como traté de resumirte. Pues primero que todo siento mucho la pérdida, siento como que sacaste algo bueno de todo eso que pasó, como esa experiencia significativa que pues los marcó a todos, tanto a ti como a tu hijo y a la familia. Son como episodios, ¿no? Como que estuviste en un lugar, luego en otro, luego en otro. Me contaste que te gusta mucho la docencia, compartir tu conocimiento, entonces además de esas capacitaciones y esa campaña en la que fuiste coautora, ¿hay algún otro momento en el que hayas como aplicado esa docencia o solamente en ese momento? Sí, fíjate que justo por ejemplo en Bogotá tuve un contrato donde me permitía brindar orientación a aquellos militares oficiales de grado, oficiales que estuvieran en grado de teniente a capitán, que eso se llama en el ejército capinte. Entonces cuando esos militares van a hacer ascenso de su grado, van a pasar a ese nuevo grado, les brindan unos conocimientos y unos contenidos en materia presupuestal y de contratación estatal, porque ellos también en su quehacer pues en algún momento, no solamente desde la parte de la milicia, sino también en la parte administrativa, pues tienen que desarrollar unas habilidades y unos conocimientos. Entonces allí estuve brindando esas capacitaciones a esos grupos de alumnos, fue unos espacios casi como 2 o 3 veces que estuve en esa etapa de formación. Y fue una escuela muy bonita porque digamos que eran todos alumnos hombres, entonces ver cómo ellos con esa ansia de conocer pues como más sobre contratación, uno trata digamos de comprimir en un espacio muy reducido de tiempo muchos conocimientos, pero era muy valioso ver cómo ellos querían devorarse el conocimiento y poder tenerlo pues fresco y poder brindarlo también en su momento cuando le correspondiera. Fue una etapa. También he tenido la oportunidad de hacer docencia hora cátedra en algunos momentos, por ejemplo con la Universidad Autónoma. La Autónoma se ganó un proceso de contratación y entonces necesitaba tener docentes especialistas en materia de compra pública, en contratación estatal, para brindarle unos espacios formativos a los servidores públicos de la alcaldía de Yumbo. Fue una experiencia muy linda porque pues era volver a Yumbo, pero no como asesora, como prestadora de servicios profesionales, sino esta vez como parte de una facilitadora de unos espacios formativos. Eso fue incluso en pandemia.
y pues como todo estábamos en tema virtual 100%, entonces se hizo de manera virtual. Fue muy enriquecedor ver los compañeros, donde muchos de los que participaron de ese curso de compras públicas pues habían sido mis compañeros en algún momento de la vida pasada. Entonces hicimos ese ejercicio y digamos que esos son algunos pinitos que hemos hecho en materia de docencia. Entiendo, sí, entonces, bueno, entonces alrededor como de toda la experiencia, como el campo laboral que has tenido, que ha sido bastante amplio, eh, ¿cuál ha sido como el caso o la experiencia, si así lo puedes llamar, con la que más has empatizado, como que te haya marcado y de eso hayas aprendido algo con lo que puedas, como que puedes usar actualmente en tu vida? Bueno, yo creo que hay varios momentos del ejercicio profesional que te marcan, ¿sí? Pero yo creo que hubo uno que yo creo que con mi hijo hemos coincidido en ese análisis, y es que a raíz de la pérdida y la partida temprana de su papá, digamos que la vida nos colocó en una encrucijada y en una, yo creo que a veces uno no sabe cuándo la vida le va a necesitar, y yo creo que nos necesitaba para ese momento, y fue poder, digamos, cubrir un faltante que era sacar adelante la sucesión, la herencia de mi hijo y de sus hermanos. Entonces, yo creo que en mi vida nunca estuvo ni siquiera como una consideración que yo pudiese llevar a cabo la sucesión del padre de mi hijo. Sin embargo, era como parte, no sé, del plan que todos tenemos en nuestras vidas, y creo que fue, digamos, una bendición poder, digamos, afrontar ese proceso por duro que fuese, ¿sí? Y lo fue, porque yo creo que las herencias, hoy escuchaba algo que me llamó mucho la atención, que cuando uno deja herencia hay un error de cálculo. Entonces yo dije, ve, eso nunca lo había visto desde ese análisis, y tiene sentido, porque a veces cuando de pronto tú dejas mucho dinero, dejas también, digamos, unos problemas, ¿sí? Porque una herencia hay que cubrir obligaciones, hay que pagar a creencias, no todo es líquido, y hay que empezar a hacer una serie de trámites y unos procedimientos que si tú no estás preparado, pues tienes que acudir lógicamente a un profesional del derecho. Eso va a costar unos honorarios, va a costar un tiempo. Entonces yo creo que ese caso, yo creo que nos marcó muchísimo. Aprendí enormemente un área que no era propia de mi ejercicio profesional, porque a los abogados nos pasa algo muy curioso. Yo no sé si en la profesión de pronto tuya se presente, pero por ejemplo los abogados, como a los médicos, que es muy usual, uno tiene que responder frente a cualquier requerimiento que le haga un ciudadano, su propia familia o cualquier persona. Entonces, y son universos gigantescos de conocimiento. O sea, uno pues puede tener como un barniz, unas ideas y unas lógicas, pero ya el desarrollo puntual, pues no, porque si no es tu campo diario de trabajo. Entonces, por ejemplo, esta área que pertenece pues a un derecho distinto al que yo estaba desarrollando, que es el derecho de familia, sucesiones y demás, pues teníamos que afrontar ese reto. Era un desafío, más porque estaban menores de por medio. Entonces, y también era como una parte también de una responsabilidad moral frente al fallecimiento del padre de mi hijo, ¿sí? Que en algún momento también fue mi pareja. Entonces era esa carga y esa tensión fue muy fuerte, porque era estar uno manejando una línea muy delgada dentro de poner todo tu empeño, tu conocimiento, la búsqueda de información, de soporte para poder llevar a cabo ese proceso satisfactoriamente, pero también era cómo tú cuidabas unos recursos públicos, unos recursos privados, que a uno lo público lo tiene como tan interiorizado, unos recursos de otras personas, y lógicamente no siempre uno pues se encuentra con una facilidad para hacer la labor, porque hay muchas aristas en esos procesos. Entonces, pero fue eso, yo creo que nos marcó, nos dejó unos legados, unos aprendizajes,
y para fortuna pudimos concluir ese proceso de manera satisfactoria. Entonces era como cumplirle a él, que ya no estaba, a sus hijos, y sacar adelante y concluir ese proceso. Yo creo que es algo que nos marcó. Entiendo, qué bonito. Y digamos como en todo ese proceso como de experiencia que no era tu área, como en la que estabas más especializada, ¿cómo hiciste para aprender? O sea, ¿fue como autodidacta o tuviste que hacer cursos o cómo hiciste para llevar eso adelante? Pues fíjate que como varias cosas. Uno, cuando yo hice mi práctica en el consultorio jurídico, que es una etapa que se tiene que ver uno en la carrera de Derecho, mi primer caso fue eso, una sucesión. Y ahí digamos que era algo muy sencillo, iba uno además con el acompañamiento del tutor, del consultorio, que era un docente, que también era abogado litigante y demás. Entonces pues uno iba como con ese respaldo y lógicamente pues estaba uno como tranquilo, por decirlo así. Pero en este caso que era, digamos, había una complejidad, habían muchas cosas por resolver, tengo una de mis mejores amigas, Sandra, que estudió conmigo la carrera, también en la Universidad San Buenaventura, que es la madrina de mi hijo, y ha sido un ser maravilloso que la vida nos ha regalado compartir momentos muy valiosos. Ella en su ejercicio profesional con la oficina de sus padres, pues ese negocio sí hace parte del giro normal de su profesión. Entonces ella fue una persona que nos brindó mucho soporte, tanto de conocimiento como experiencia, minutas, proformas, que nos podían facilitar mucho la labor. Y también como tener esa llamada a un amigo, tengo aquí esta duda, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? Y ahora me haces recordar algo también muy valioso. Es una persona que ya no está, ya no nos acompaña en este plano terrenal, que era la persona que hacía la asistencia administrativa en la notaría en que llevamos a cabo la sucesión, y era un alma que ya debe estar en el cielo descansando, la señora Beatriz, un ser que me brindó su amor, su conocimiento, y facilitó mucho la labor. Entonces yo creo que a lo largo de ese proceso la vida nos puso ángeles como abriendo caminos para en un momento de tanta tensión y oscuridad poder lograr el objetivo. Entonces eso, tuvimos esos acompañamientos. Entiendo. Y digamos como desde un principio, ¿qué fue lo que como que de raíz te motivó siempre a guiarte como por el lado del derecho, el querer como ayudar a los demás, compartir el conocimiento? Pues fíjate que es también curioso, porque yo estando en mi bachillerato tenía como una ilusión, un sueño, de pronto una idea pues infantil. Yo quería estudiar biología marina, ¿sí? Creo que también hace parte como del amor hacia la naturaleza, que viene también como en esa transferencia genética por parte de mi papá, porque mi papá estudió biología y química, es licenciado de la Universidad del Valle, y nosotros teníamos una biblioteca muy grande en nuestra casa, donde habían enciclopedias, libros, revistas, todo lo que fuera de biología. Entonces a mí eso me llamaba mucho la atención, y por supuesto los documentales, pues en esa época no había hoy la posibilidad de tener todo ese acceso a esa información, pero los pocos momentos que teníamos esa oportunidad, para mí la biología marina era como un universo tan rico en especies, ¿sí? que me llamaba mucho la atención. Sin embargo, pues mi personalidad, tal vez mis temores, mis miedos, y también entiendo hoy un poco mi familia, pues en Colombia para estudiar esa carrera es muy complejo, hay que irse a unas áreas, de pronto Buenaventura o quizás la costa. Entonces también desprenderme como de ese ambiente familiar, pues ya yo viéndolo, digamos, como en un plano más en blanco y negro, yo dije, bueno, yo seré que estoy preparada para ese momento. Quizás, no sé si no me di la oportunidad para hacerlo, para lograr eso, pero ese amor por la naturaleza, digamos, que persiste. Yo, pues, me puedo quedar horas admirando desde una planta, una hormiga, una vaquita de esas que comúnmente se llaman como mariquitas, pero que son otro tipo de especies.
Entonces, ese amor, digamos, persiste. Entonces viene el momento crucial, obviamente en nuestra época el acompañamiento profesional para tomar la decisión, no habían esas ferias de universidades, sino que había que hacer una búsqueda, digamos, más individual. Yo creo que me motivó poder servir a los demás, como poder brindar esos acompañamientos, y también que mi madre es una persona que también trabajó muchos años en lo público y tenía un don, un don del servicio, y dos, una lógica jurídica sin ser abogada, ¿sí? Mi mamá fue tesorera muchísimos años en un sector educativo, donde le tocó incluso a ella sortear situaciones complejas de auditorías, de cumplimiento de requisitos, de tener todos sus informes al día. Y yo creo que eso, de ver ese ejercicio de ella, de cómo ella lograba como avanzar en ese proceso y ser una persona que incluso le pensaban que ella era abogada, yo creo que esa lógica, esa dinámica de ver su trabajo fue impactando también como en mi campo. Y al final del ejercicio, cuando ya era la hora cero, pues de tomar la decisión, una amiga del colegio, que su madre también era abogada, pues ella dice: yo voy a entrar a estudiar Derecho, y a mí me empieza, digamos, como a sonar. Ya más concretamente empiezo a analizar el pensum. Mi papá trabajaba en la Universidad de San Buenaventura para esa época, entonces yo digo, bueno, yo creo que aquí, pues viendo como las habilidades, yo creo que puedo intentar hacer este ejercicio. Y bueno, ahí me quedé, llevo 22 años haciendo esa profesión, y creo que es una profesión bellísima, que incluso el padre de mi hijo en algunos de sus comentarios siempre hacía alusión de que el derecho en estos países como el nuestro, pues es muy necesario para, incluso ni siquiera porque tú defiendas a nadie más o ayudes a otra persona, es para tu misma necesidad, ¿sí? A veces las barreras de acceso a la información, a los trámites, a todo eso que todos en algún momento nos hemos visto envueltos, pues es una carta que te permite y te facilita y te abre puertas. Entonces, eso es, de ahí nos quedamos y allí estamos. Entiendo. Entonces tiene que ver mucho como tus papás, como la familia, la influencia que han tenido en ti, porque bueno, realmente de la biología marina al derecho, o sea, hay como una distancia grande. Pero entonces, cuéntame entonces, ya dejando como a un lado el derecho, ¿cómo surge ese cambio a la escritura? O sea, si considero que no fue el plan desde un principio porque te gustaba la biología, pero entonces cuéntame cómo se da ese cambio. Bueno, eso tiene, digamos, también como unos episodios, de pronto no en forma lineal, de pronto hay unos saltos y unos retrocesos y unos avances. Digamos que el derecho ha sido fundamental en este descubrimiento de esta nueva etapa, porque tú en derecho tienes que tener unas competencias mínimas de escritura, de redacción, de lógica, ¿sí? De lectura. Entonces yo creo que es una plataforma que facilita mucho, incluso muchos de los escritores han sido abogados en su profesión o en sus profesiones complementarias. Entonces creo que eso ha facilitado una parte de la tarea. Sin embargo, digamos que hay otras que también, digamos, que subyacen allí. Está también el tema del amor por la docencia, también esa parte está conectada con esa partecita. Y adicional, que yo he sido una persona como muy romántica, tirando un poquito a ser muy sensible y hasta un poquito triste, digamos que no. A veces uno, cuando es un poco solitario y como tan sensible, y yo creo que a veces uno es como una cascarita. Entonces cuando uno tiene como esa sensibilidad, pues está muy conectado con ciertas cosas, pero también se afectan otras. Yo digamos que soy una persona como que le gustan mucho los recuerdos. He sido muy en eso como puntual. Incluso hasta hace muy poco tiempo conservaba mis cuadernos de primero de primaria, Plaza Sésamo, Viaje a las Estrellas y demás. Entonces
yo he tenido un amor por las letras, por lo que significa la escritura, que tal vez hoy en retrovisor es que logro comprender de pronto con mayor facilidad. Entonces a mí me gustaba coleccionar libretas, escribir, anotar ideas. En mi mesa de noche siempre hay un bolígrafo, una libretica. Yo amo tener libretas, cuadernitos y demás, porque me parece que a ti se te viene una idea y es muy lindo plasmarla en un documento, así no se lo vayas a compartir a nadie. Entonces, a raíz de esa personalidad mía, yo empezaba a hacer muchos escritos, muchos diarios. Me encantaban tener los diarios de mis propias experiencias personales, mis dolores, mis alegrías y demás. Y también me gustaba mucho transcribir poemas, ¿sí? En mi época tenía, incluso hoy todavía conservo ese cuaderno viejito que está ya amarillo, donde me gustaba eso, transcribir poemas, apropiarlos, como disfrutarlos, leerlos, ¿sí? Y allí viene alguien también muy importante en mi vida, que no te la he mencionado, que es mi abuelita materna, se llamaba Mercedes. Mi abuelita era una mujer supremamente ilustrada para la época. Ya te estoy hablando del siglo antepasado, de principios, 1907 más o menos, ya nació. Pero era una mujer de una cuna muy noble, no por el recurso económico, porque eso no, sino por el avance para la época, que significaba que la mujer en ese momento tuviera un estudio, que pudiera ir a un colegio. Mi abuelita fue educada en Bogotá, ellos eran del Tolima, ella nació en Honda. Entonces pensar en viajar y estudiar a Bogotá era incluso más costoso que salir fuera del país, a Estados Unidos o a Europa, porque las carreteras no habían, porque era en mula, ¿sí? Las distancias, las trochas, era una cosa supremamente compleja. Sus padres, unas personas también de muy buena familia, muy trabajadores, muy entregados. Su madre era docente y ella, que le apostó por la educación de mi abuelita desde muy temprano. Entonces mi abuelita era una mujer que te cantaba, te recitaba poesía, te leía libros, te hablaba de cultura, te cantaba. O sea, era una cosa maravillosa. Mi madre siempre trabajó todo el tiempo, estuvo por fuera de casa, pero siempre pues muy pendiente. Pero quien estuvo, digamos, 100% con nosotras, de mis hermanas, era mi abuelita. Ya mi abuelita, cuando yo nazco, pues era incluso una anciana, ya era considerada una adulta mayor, como hoy pues políticamente se debe decir. Ya tenía 70 años, incluso tenía catarata, glaucoma, no veía. Entonces yo fui criada por una mujer ancestral, una mujer ya con una edad muy madura, y ella todas esas virtudes que tenía nos las regalaba. Ella nos cantaba, nos recitaba cuentos, fábulas, y ella tuvo un cariño muy especial por mí. No quiero decir que fui la preferida, pero sí tuve una conexión muy fuerte con mi abuelita. Yo dormí con ella hasta que me fui de la casa de mis padres, ¿sí? Entonces ella para mí fue alguien maravilloso. Y te cuento todo esto porque ella, su vida y su historia es una novela, su vida. Entonces ella siempre, ella tenía una mecedora y ella nos sentaba en las piernas en sus piernas, sentadita en su mecedora, y nos decía: algún día alguna de ustedes tiene que escribir mi historia, ¿sí? Alguna de ustedes tiene que escribir todo lo que me ha pasado, porque son relatos, pues que eso tardaríamos aquí otra sesión muy larga y no te voy a aburrir con eso. Pero sí, ella nos impulsaba, nos decía esa idea, decía, por favor, y nos contaba unas historias. Incluso hoy le hablaba a mi hijo sobre el ferrocarril, ¿sí? Que hoy uno decir ferrocarril en Colombia, pues eso es como algo tan exótico, ¿no? Nosotros tenemos líneas férreas, todavía hay, pues, y hoy se está dando un impulso a ese modo de transporte. Y ella nos hablaba porque su esposo, mi abuelo,
trabajador, de jefe de estación del ferrocarril de la época. Sí, te estoy hablando hace pues, muchos años, donde eso era un honor, un privilegio estar uno en ese tipo de puestos, porque era el sistema de transporte de la época, ¿sí? Donde por ahí se transportaban valores, documentos y demás, era algo muy prestante para la época. Entonces ella nos hablaba y nos contaba historias de todo tipo. Algunas yo no te puedo garantizar que todas hayan sido completamente realidad, pero como lo contaba ella y con la destreza y facilidad, uno queda convencido que efectivamente eso tenía que haber sido real. Entonces ella nos decía eso. Entonces allí, digamos, creo que se sembró una pequeña semilla de la escritura y yo, digamos, como recapitulando a veces momentos difíciles de la vida, yo me empecé a encontrar que yo pues tenía muchos cuadernos, muchas agendas, muchas cosas escritas, pero jamás se las había compartido a nadie, porque digamos que yo no escribía para compartirlo con nadie, sino como parte, digamos, de un ejercicio de sanación, de introspección, de relajación, de muchos, digamos, frentes. Y llego a la escritura, digamos, con ya en esta época, ya volviéndonos como más al presente, y es que en 2020, digamos que en plena pandemia recién iniciada, a mí me sucede algo muy particular, y es que me da dengue, un dengue que salió positivo para varios dengues, me decían los médicos. Fue un dengue muy complicado que me llevó a estar hospitalizada. Recién arrancamos la pandemia y el aislamiento. Creían que era el COVID, pero yo te puedo decir que a mí me dio COVID, y comparativamente con los síntomas y con la enfermedad del dengue, el dengue fue una cosa que no se lo deseo pues a nadie, porque eso es también no se, hay que defenderlo con tu propio organismo, con tus defensas, con tus fuerzas, y si no eso se va. Y lo que pasa es que el dengue no tuvo o no tiene un agente comercial como lo tuvo el COVID. Digamos que aquí, pero la cantidad de estadísticas de muertes por dengue son muy altas, sino que es algo que está allí, pero no se muestra. Entonces, ese episodio de mi vida, estuve varios días hospitalizada, algunos estuve en cuidados intensivos. Yo, después de ese proceso de verme muy mal, de ver que yo sentía que las fuerzas ya no me iban a dar, empecé a hacer como un trabajo personal para saber cuál es como el propósito de tu vida. Sí, ahí hay unos cumplimientos, tienes un hijo, una familia, una vida, una profesión, pero ¿qué más hay detrás de eso? Y ahí pues también juega un papel supremamente principal mi hijo, Juan Sebastián, porque a él le preocupaba mucho, digamos, si yo hoy tuviera resuelto toda mi vida desde lo económico, desde lo laboral, lo emocional, ¿qué más hay para hacer? ¿Qué más? Porque él es una persona que está en constante evolución y busca, digamos, desarrollar unas destrezas desde lo deportivo, desde lo cognitivo, lo social y demás. Entonces él siempre me hacía como ese requerimiento, o sea, si yo ya estoy creciendo, me voy a hacer mayor de edad, ya cumpliste tu etapa formativa como mamá, ¿qué más vas a hacer? ¿Qué haces por ti? Y digamos que eso era un eslabón, digamos que yo no puedo decirte que hoy ya está completamente encontrada todos los eslabones de una cadena, pero sí la escritura ha contribuido a que yo conecte con mi corazón, a que yo viva una experiencia donde sienta una realización personal. Siento que es un don. De pronto yo no te puedo decir que tengo un talento desbordante, no, se puede explorar, se puede materializar, se puede seguir trabajando, pero es un don, es un regalo. Yo soy una persona muy piadosa. Creo que todo lo que tengo viene de un ser superior que es Dios. Entonces esto es un talento que no es mío, que si yo a través de este ejercicio puedo regalar alegría, puedo también darle paz a mi corazón,
puedo vivir unas emociones, pues es algo que estoy descubriendo, que estoy en ese proceso y creo que a raíz como de toda esa presión y la tensión que incluso ejerce mi hijo sobre esa motivación y ese motor y ese impulso, esa dinámica, yo empiezo, digamos, a encontrar unos espacios para poder buscar como dónde, en qué momento pues tú dices, bueno, yo tengo escrito algo, esto le podrá gustar a alguien, esto se podrá leer, y tú empiezas a sentir un temor interno que uno dice, no, yo no me atrevo esto a mostrárselo a nadie, porque uno, creo que el peor juez es uno mismo, entonces uno como que duda de sus capacidades, a veces no se tiene la confianza suficiente y hay unos temores y unos miedos, y creo que el peor enemigo que uno pueda tener es el miedo. El miedo te paraliza, el miedo te frustra, ¿sí? Y el miedo es el opuesto al amor. Y entonces ahí viene, digamos, el otro componente que ha jugado un papel también principal en este ejercicio de la escritura, y es el amor. Creo que yo me he enamorado varias veces. Siento que el amor eso puede sonar trillado, y ya se ha dicho muchas veces, que es el motor de todo. Yo creo que sí, yo creo que puede que uno no sea exitoso en las relaciones personales o en las relaciones de amor, pero creo que el amor tiene que estar presente en tu vida como una ecuación que no se puede reemplazar. Porque si tú no tienes eso, creo que es muy difícil sobrevivir a muchas de las cosas, a muchos dolores, a muchas frustraciones que uno puede pasar en su vida. Entonces el amor empezó a jugar un papel también importante. Entonces era la pregunta existencial: ¿yo qué más quiero hacer con mi vida? En algún momento intenté participar en un concurso con un escrito, no resulté ganadora. Eso me desilusionó, me desmotivó, y eso como que se archivó. Llega, digamos, como a despertarse nuevamente esa pregunta de mi hijo, el sentir yo también que tengo una nueva oportunidad, salir de la clínica, recuperarme, todo lo que vivimos, que todos pues padecimos en algún momento, los coletazos del COVID, de la pandemia, incluso todo el estallido social y demás. Entonces, como preguntarse, ¿yo qué más? O sea, si yo me voy hoy, yo ¿qué hice más con mi vida? Trabajar, cuidar, cumplir, pero ¿qué más? Entonces llega un capítulo muy, muy valioso, muy interesante en mi vida, y es que conecto con una persona de hace mucho tiempo que había conocido, con una historia de vida muy dolorosa, que quiso compartir conmigo, y empieza, digamos, como a resurgir esa semilla del amor. Entonces siento una conexión muy fuerte con ese sentimiento, y logro un día, ya a finales como el 2021, decir, empiezo a buscar como, bueno, yo quisiera pulir esto que escribo, estos documentos que tengo una carpetica con mis anotaciones, con mis pensamientos. ¿Yo qué hago con esto? Entonces empiezo a buscar también como dónde promocionarlo, pero bueno, me desisto, y tengo también, vamos, que todo se va como conectando. La mamá de un gran amigo del colegio resultó siendo escritora, ¿sí? Me comparte su libro, su experiencia, y yo digo, no, esto es una maravilla, o sea, una señora ya adulta mayor, qué belleza, saca su primer libro, y yo digo, esto es posible, o sea, esto es real, porque uno lo ve como por allá, eso le pasa a otras personas. Entonces empiezo a conectar con ella, me llama mucho la atención. Ella era enfermera y cuenta historias sobre su desempeño profesional, y me dice que ha tenido el acompañamiento de un tutor, ¿sí? Un escritor colombiano que se encuentra en el exterior, en Uruguay, y que a través de él, digamos, ha podido enriquecer sus conocimientos, y que ha sido la orientación. Entonces le pido que me conecte con él, me conecto con él, se llama Juan Mario,
empiezo como a ese relacionamiento, me empieza a dar clases, como a darme instrucciones, a darme guía, orientación y empezamos como en ese camino. Se nos atraviesa nuevamente el COVID, porque nos da ahora sí ya COVID, eso, entonces hay como un congelador ahí de tiempo. Y después de que salgo nuevamente, yo digo, no, ya viene el dengue, viene el COVID, otra vez yo intento como por aquí, pero bueno, o sea, esto realmente la escritura es algo que hay que vivirlo, hay que sentirlo, pero también hay que trabajarlo. Esto no solamente es meramente inspiración, no, esto es transpiración, hay que escribir y hay que hacerlo. Entonces decido participar de una página en internet que están en un concurso y que ahí está abierta la convocatoria para presentar tus escritos. Llego a la editorialita, está esa convocatoria, presento unos escritos y resulta que en enero, eso fue para un diciembre, en enero me llega el mensaje de que he sido seleccionada como ganadora de esa convocatoria. Pues eso a mí el corazón pues se me salta, porque digo, esto no me lo esperaba, porque la verdad uno participa, pero no como de pronto con esa seguridad. Me llega la notificación, empezamos con el proceso, conecto con la editorial, cuando que sí, que ya firmar contrato, bueno, todo el tema legal. Y ellos mensualmente hacen unas convocatorias. Esa es una editorial colombiana, muy joven en construcción, pero un proyecto muy bonito porque tiene una responsabilidad social y tiene también como esa democratizar la literatura, la posibilidad de publicar libros, que es un costo muy alto en Colombia. Pues los costos son muy elevados, entonces ellos han podido generar una estrategia para que más autores se animen a escribir, y ahí conecto con ellos y he tenido la fortuna de ser beneficiada de varias de las convocatorias que ellos han publicitado, y ya hoy pues tengo alrededor de más o menos unos 7, 8 libros, son obras antológicas donde tenemos coautoría con algunos escritos en esos espacios, y ha sido un proceso pues muy bello, porque una cosa es ver un libro, es como ver un hijo tuyo, es como un hijito allí. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. Eso es lo que estoy haciendo. Quiero obviamente seguir este camino literario que creo que complementa con la profesión de base que tengo. Yo le decía a mi hijo, y en algunas oportunidades lo he mencionado, pues yo soy abogada de profesión, pero creo que soy soñadora de nacimiento. Creo que he sido una niña que ha estado, ya no soy tan niña, pero vivo como en la ilusión, en creer, en entregar el amor, aunque el amor a veces no retribuye en las mismas cantidades o en las mismas proporciones. Creo que siempre es válido dar amor, y el amor te conecta con esa sensibilidad, con inspiración, con ilusión, y eso te permite despertar muchos dones que de pronto estén allí escondidos. Entiendo. Entonces, digamos, como devolviéndonos un poquito a la parte en la que me contabas que tenías diarios y que escribías mucho, que transcribías poemas. En esa transcripción de esos poemas había como algunos poetas preferidos, o que te gustaran más, te inspiraran más unos que otros. Sí, yo creo que digamos que hay unas personas muy importantes. Pablo Neruda me parece que es alguien pues maravilloso con sus poemas. También Santa Teresa de Jesús, creo que es una persona también que escribió con un amor desde su propia filosofía de vida, de su espiritualidad. Anthony de Melo también en esos primeros momentos también me acompañó muchísimo en ese proceso. Y un libro que me marcó mucho fue El alquimista, de Paulo Coelho. Me lo regaló mi amiga hoy. Ese libro está deshojado, yo no lo he querido reemplazar por otro, porque han sido tantas veces que yo he ido a ese libro que me parece que es un regalo maravilloso que ella me hizo. Entonces, digamos que ahí hay muchos de esos escritos, como extractar
esos mensajes, por ejemplo, de Paulo Coelho, cuando es ese escuchar el corazón, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros no escuchamos el corazón y ahí vienen los grandes dolores a veces de nuestra vida, porque a veces sentimos que por ahí no es el camino y el corazón tiene, incluso, no quiero ser como de pronto imprecisa, pero creo que el corazón han descubierto unos tipos de neuronas que conectan, que tú sientes incluso a cierta distancia lo que está sintiendo el otro realmente, porque pues usualmente nos podemos colocar caretas, todos tenemos caretas en ciertos momentos, pero quien nos conoce realmente yo creo que son muy pocas personas y pues la idea es poder conectar con más personas, pero el corazón te hace esos latidos. A veces uno dice, tengo una corazonada, sino que uno no le cree al corazón. Entonces el corazón a veces guarda silencio, porque si tú no le vas a creer, ¿sí? Realmente eso es latido. Y uno le pasa, y uno a veces dice, pero yo sabía, tenía ese presentimiento, ¿sí? Y te pasó. Pero uno dice, yo lo sabía, lo anticipaba un poquito, pero no creemos. Entonces escuchar el corazón yo creo que es fundamental. Entiendo, digamos como yéndonos más hacia la inspiración personal, que siento que me hablas de tu abuela por el lado materno. ¿Ella fue como la que te inspiró, la que te inculcó como todo eso en ti desde un principio, o hay alguna otra inspiración? Pues yo creo que ella ha sido digamos, de las primeras, ¿sí? Porque ella nos repetía, ¿quién va a escribir mi historia? ¿Sí? ¿Quién va a escribir? Por favor, escriban mi historia. Entonces, sí, yo definitivamente creo que mi abuelita materna fue una influencia maravillosa para este camino. Lástima que hoy pues no nos acompaña en este plano terrenal. Y bueno, y el amor, creo que el amor es también como, y ver también las cosas como un milagro, no dejarse, a veces la rutina de la vida te hace ver todo como paisaje. Yo creo que hay que también como que esa inspiración, desde sorprenderse porque te nazca una planta, porque veas un pájaro, porque escuches el canto de un pájaro, pues eso también hace parte como de ese proceso. Entiendo, digamos en el proceso creativo me mencionaste a Juan Mario, que fue como el que te ayudó, que te guió más o menos. O sea, además de él, como esa guía que hubo en tu camino por la escritura, ¿cómo más aprendiste? O sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue? ¿Fue autodidacta? ¿Fue más tuyo? ¿Cómo fue? Sí, yo creo que hay, digamos, un componente de autodidacta, porque yo lo que hacía era, digamos, como te cuento, ese amor que llegó, hoy ya no está, pero que llegó en su momento, digamos, logró conectar como con esa parte, digamos que hay que digamos, ser agradecidos también con ese momento, ¿sí? Porque a raíz de ese sentimiento, digamos, representado en una persona, en un momento, en unas circunstancias, permitieron, digamos, como descubrir y redescubrir y hacer, ¿sí? Entonces, creo que en esos momentos cuando uno está como en ese punto, que a veces dura muy poco, lo que es comúnmente como el enamoramiento, ¿sí? Entonces hay que aprovechar como esos momentos de inspiración para poder plasmarlo. Entonces resulta que yo empezaba de nuestras conversaciones y demás poder enriquecer como letras, y digamos que por supuesto ahorita que tú me dices quién más, creo que como te digo, digamos, la parte espiritual ha sido, porque a veces cuando yo escribo yo siento como una conexión muy fuerte con mi parte espiritual, y es tal vez esto no es propiamente mío, no, digamos, no quiero sonar de pronto mística, ¿no? Pero sí siento que Dios ha puesto, digamos, como ese don, y ha permitido el desarrollo, ¿no? También digamos que en ese proceso, cuando tú me dices quién más ha sido, pues definitivamente debo volver a tomar como referente a mi hijo. Alguna vez él, en uno de sus profesores, creo que se llama Gabriel, él me comentaba eso, porque yo le decía, incluso te cuento pues una infidencia, cuando más he escrito cosas es incluso en circunstancias menos
menos pacíficas, por decirlo de alguna manera, que cuando ha habido más tranquilidad. Entonces yo le decía eso a mi hijo y él, digamos que en sus clases con su profesor, el profesor les decía, venga, pero es que no se puede ser escritor de vacaciones, y tiene razón, ¿sí? Porque entonces uno dice, sí, cuando esté tranquilo, debajo en la playa o en una casita de campo, donde todo esté perfecto, y resulta que pues eso no pasa. Entonces tú no te puedes volver, digamos, un escritor, o tomas la decisión de escribir o no, y entonces esto es diario, o sea, lo que te está pasando. Y creo que ha sido también algo muy valioso, y es que de alguna manera tener como ese despertar y tener esa conciencia del amor por la escritura me ha permitido también robarme, como, si me permites utilizar esa palabra, esos momentos que te comparte una persona, incluso que ni siquiera tú conozcas, sino que te regala como el comentario, una historia aislada, y cómo eso tú lo puedes transformar en un documento, plasmarlo allí. Entonces eso también me ha parecido muy valioso, poder tener como esa alerta, ¿no? Como esa escucha y estar allí. O sea, esto es una historia muy bonita, venga, yo cómo lo puedo organizar en otras palabras. Entonces sacarle como ese gusto a todo. Entiendo, entonces bueno, según como todo lo que me cuentas, lo que percibo es que el tipo de poesía que escribes es como entre el amor y la melancolía, pero no sé, cuéntame como un poquito más ese género en el que te has especializado o qué tipo de poesía es. Bueno, digamos que en este camino de descubrirme en esta faceta, creo que lo que más cercano, digamos, es el tema de prosa poética. Digamos, hay un componente de poesía, por supuesto, pero digamos como en ese estilo, prosa, escritos cortos, algunos poemas de pronto propiamente como tales. ¿Qué más te puedo decir allí? Sí, es como el foco que hoy hay. Por supuesto que digamos que cualquier, digamos como persona que estamos en este camino de descubrimiento, pues nos gustaría ir más allá. Estoy trabajando en otros proyectos, pero bueno, eso es paso a pasito, y pues en algún momento los podré compartir, digamos, adicional. Ok, sí, eso te iba a preguntar, como en la editorial en la que estás, eso cómo ha ido evolucionando, digamos, los 8 libros que me contaste que has publicado, o sea, como en este punto, ¿en qué momento estás? Bueno, gracias por tu pregunta. Aquí voy a hacer uso un poquito de la promoción, y es a raíz, digamos, como del desarrollo, el desempeño durante lo que ha venido publicando la editorial ITA, con mi participación, me invitaron a dictar una charla, ¿sí? En la Feria del Libro, en la Filbo de este año, la Feria del Libro de Bogotá, donde México está como país invitado. Vamos a estar, la feria está del 18 de abril al 2 de mayo. La participación que tengo en la charla es el 19 de abril, miércoles 19 de abril a las 6:30 p.m. Espero poder compartirte, Nicole, cualquier, pues de pronto grabación o algo complementaria para que lo tengas. Ese espacio me lo ha concedido la editorial, se lo ha concedido a otros autores, por supuesto, de que han participado con las antologías que ha publicado la editorial, con el fin de poder tener un espacio con la comunidad que se va a ir a acercar a la Feria del Libro, que esperamos eso es un evento muy macro, es un evento muy precioso. Están cordialmente invitados los que puedan de pronto ir en esos días a Bogotá. Entonces, ahí la charla que vamos a presentar se llama El latir de un corazón. Es como hablarle a la gente, sensibilizarla, más que decirle, oiga, es que aquí hay unos autores que van a hacer, no, es, venga, o sea, si usted cree que hay una posibilidad de que usted escriba o usted haga otro tipo de, explore qué más hay allí, en su vida, pues hágalo, ¿sí? Entonces ese espacio lo tenemos próximamente. Entonces es un espacio muy valioso, es una vitrina. La Feria del Libro pues es una gran vitrina,
en la que nos permite pues seguir creciendo y seguir descubriendo este campo. Genial, súper interesante. Y digamos ya como para ir cerrando, ¿consideras tú que la edad es como un término, una condición como que implique mucho para lograr lo que has logrado en este momento como escritora? Pues mira que a veces, y uno lo dice y no quiero sonar de pronto como que en el extranjero no se ve, pero yo creo que nosotros aquí, Colombia, a veces nosotros nos envejecemos, digamos, a un tiempo muy prematuro, ¿sí? Entonces uno ve, por ejemplo, en países como Estados Unidos, personas de la tercera edad felices todavía en pareja, vamos que eso es un punto, en pareja siendo adultos mayores en sus convertibles, en sus carros, yendo a la playa, colocándose vestido de baño. Yo te digo, yo personalmente siento mucha pena a veces por ponerme un vestido de baño o por colocarme un short, ¿sí? Porque uno critica porque uno también no es capaz de afrontar ese reto, ¿sí? Hoy eso ha ido cambiando, digamos que hoy la gente es más desprevenida y más libre y más espontánea en sus quehacer, pero la edad creo que te va marcando. Entonces usted ya llegó a los 40 y si usted no tiene esto, usted ya empieza a hacerse a un lado, ¿sí? En mi caso, pues yo tengo 46 años, pues uno dice, ¿en qué momento pasó eso? Cuando uno ve los hijos crecer y dice, sí, claro, es que mira, si el tiempo ha pasado. Cuando ya hay algo que con mis amigas del colegio nos da mucha risa, porque cuando ya a ti te dicen señora y uno dice, es conmigo, o sea, como que uno no se identifica, sí, usted ya es la referencia como señora. Hoy la mujer, por ejemplo, una mujer de 40, 46, 50 años, incluso un poco más, pues no es la misma mujer de hace más 40, 50 años atrás. Por ejemplo, te pongo el caso de mi abuelita quedó viuda a los 40 años con 8 hijos, ¿sí? Una mujer que no se volvió a casar, no se volvió a formar un hogar, sacó a sus hijos adelante con la lucha, con ese día a día, pero ella era ya una adulta mayor a los 40, ¿sí? Ya estaba como que no, ya ese capítulo de vivir se acabó, ¿sí? Ya hay que seguir con lo que tienes la tarea pendiente y culminarla, pero no hay otra forma de hacer nada más. Entonces a veces la edad no es que te limiten, sino que uno se autolimita, ¿sí? De que uno ya como que tú no sirves, ya estás muy viejo. Eso constantemente mi hijo es uno de los primeros críticos frente a eso, porque uno tiene la tendencia a decir, no, es que yo ya tengo cierta edad, yo ya no estoy para eso. Pero entonces más es no dejarse colocar uno la propia autolimitación para hacer cosas distintas. Me llamó mucho la atención que hay una participante en la editorialita que incluso es una señora adulta mayor, en este momento se me escapa el nombre. Ella es invidente y ella le pide, digamos, apoyo a terceros que le transcriban sus escritos, ¿sí? O le escriban mejor, porque le escriban para ella presentarse. Entonces mira que ni siquiera una limitante de edad, ¿sí? De limitación física ha sido una barrera para ella. Entonces eso es una digamos como una lección de vida que le permite a uno, oiga, usted tiene sus capacidades, bueno, con las que tenga, si usted quiere escribir, hágalo, o si incluso no puede escribir, apóyese de pronto en alguien que ayude a esa gestión. Y una vez escuchaba, no sé de quién es esta frase, creo que es un pastor de Estados Unidos, que decía que ¿dónde están los mayores tesoros enterrados? ¿Sí? Y yo creo que uno dice como que, pues no sé, ¿sí? Un yacimiento, en el mar, ¿sí? Y resulta que la respuesta es en los cementerios, ¿sí? ¿Cuántas historias, cuántas canciones, cuántas poesías, cuántas películas, tantas cosas que se dejaron de hacer están allí, porque desde allí ya tú no puedes, digamos, hacer más? Entonces creo que si la vida te da la oportunidad de levantarte con vida cada día, o sea, trata de al menos hacer algo que te permita tener un propósito para vivir, escucharte también qué te gusta hacer. Y a veces uno como que castiga mucho sus
posibilidades y uno dice, no, si esto me sale como tan fácil, esto tal vez esto no sea bueno, ¿sí? Entonces, no, si tú tienes una habilidad o algo por explorar, pues mira por allí qué oportunidades puedes encontrar. Te entiendo. Bueno, y digamos por último, ya para cerrar, tú como una soñadora de nacimiento, como con ese entusiasmo con el que te veo, que siento que te ha caracterizado siempre, ¿qué consejo le darías como a bueno, no tiene que ser joven, una persona que quiera como desempeñarse en otra cosa, que siempre haya tenido como una idea de vida y que de un momento a otro quiera cambiar, que realmente yo siento que hoy en día la gente no está limitada como físicamente, sino más mentalmente y de corazón? Digamos, como qué consejo le darías tú a esa persona. Mira qué linda pregunta que me haces. Escuchaba a Roberto Gómez Bolaños, el Chavo, ¿sí? En un videito que estaban compartiendo, donde le hacían esa pregunta, ¿sí? Y él decía, y también la complementaban, ¿cuándo es una persona realmente se envejece? Y él decía, tú te envejeces cuando no tienes proyectos. Ten proyectos, ¿sí? Un proyecto, porque eso te hará joven, así tengas 80, 90 años. Entonces, eso me pareció muy valioso, creo que lo replico, porque entonces en la medida en que tú tengas un proyecto, te va a hacer, digamos, como caminar y explorar y encontrar. Y hoy con la tecnología y todo este tema de la inteligencia artificial, que tú pues ingresas cualquier dato, pues luego te bombardea información al respecto, pues te va a llegar más riqueza para que tú puedas explorar. Entonces yo creo que tener los proyectos, los que tú creas que sean posibles, y algo también importante que creo que ya te lo he dicho, lo he repetido, es escuchar el corazón. A mí me gusta mucho una frase que incluso está en la parte de la Biblia que dice, donde está tu corazón está tu tesoro. También lo dice el alquimista, creo que es Lucas 12, 32 o 34, ahí me excusas la imprecisión, pero sí, o sea, escucha tu corazón, o sea, piensa que hay talentos y también hay algo que es importante. A veces nos juzgamos o nos juzgan, ¿sí? Y es como si uno juzga a un pez porque tenga una habilidad para escalar una montaña. Tú no puedes, o sea, uno tiene que ser consciente que hay ciertas habilidades que tú tienes. ¿Cuáles son? Descubre cuáles son las habilidades independientemente de la profesión que tengas, porque la profesión de base tú vas a tener que seguir trabajando porque hay que cumplir responsabilidades, compromisos y demás, y porque es una fuente también de ingresos, también de desarrollo personal, pero que eso no sea una limitante. Y algo muy bonito que tiene la Universidad ICESI, que es donde lo he visto, recuerdo que en la sesión de grados, cuando me gradué de la maestría, me llamó mucho la atención cuando decían médico y músico. Y yo le decía a mi hijo, o sea, eso es una cosa muy bella, porque en época de antes, a uno le decían, no, usted es abogado, y entonces el abogado incluso tiene que estar vestido de corbata, no se puede, esto, encajonado y en un cuadrado muy estrecho. Hoy, imagínate, un médico siendo músico, un ingeniero, no sé, un chef. Entonces hay diferentes formas o actividades de la vida, ¿sí?, que te permiten complementar. Entonces no es que tú no es lo uno o lo otro, es complementario. Entonces buscar qué te gusta hacer, yo creo que ahí es, o sea, qué te gusta hacer, para qué tienes una serie de habilidades, para el deporte, para la música, para el teatro, para no sé, lo deportivo, muchas cosas. O sea, que tú busques eso, porque en la medida en que uno ame hacer algo, pues eso va a traer una riqueza adicional que no la está buscando uno, pero es la satisfacción personal. Entonces, no desistir, y ver algo muy bonito también es que todo en la vida es verlo como un milagro o no es un milagro. Entonces, que todo lo que te pase, así sean pruebas, lo puedas apoyar para tu crecimiento. Entiendo, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio, realmente ha sido muy enriquecedor, o sea, es muy, muy hermoso, muy como penetrante escucharte, muy cautivador, te admiro y creo que, nada, muchísimas gracias por el espacio. Ay, no, a ti muchas gracias y ánimo para que siempre busquemos nuevas cosas por hacer. Muchas gracias.